Buenas a todos y estamos felices. Estamos contentos, primero porque tenemos casa llena, segundo porque tenemos también un grupito hermoso de damas, de mujeres numismáticas y amantes de la cultura y de la historia y de todo lo que tiene que ver con nosotras, ¿verdad que sí? Para no quedar ya invisibles, sino que estamos visibles y servimos para algo más que no sea cocinar. Gracias a todos por estar aquí. Esperamos que el tema de hoy sirva para mucha reflexión y que nos ayude a comprender mejor, ¿verdad? La historia monetaria de los países, que eso es lo que queremos. Testolino, que el moderador, un saludo. Así es, doctora. Reciban cordiales saludos desde Corrientes, Argentina. Tenemos una nueva clase de la Escuela Virtual Numismática de UNAM y hoy va a ser una clase bastante particular porque públicamente voy a hacer un agradecimiento a nuestra directora administrativa, que es la señorita Claudia Reyes, que por intermedio de ella pudimos llegar a conseguir al autor de este artículo y también a la protagonista. Cuando clases anteriores se ha charlado acerca de este tema, hemos decidido dar la oportunidad para que puedan participar en la Escuela Virtual Numismática de UNAM. Como había mencionado anteriormente, hoy es el turno de un colombiano, de don Gildardo Adolfo Tobar Bonilla, que nos va a presentar el tema La mujer del billete. Voy a tomar un tiempito, voy a hacer la semblanza de nuestro disertante para luego pasar a dejarle a ellos que puedan llevar adelante nuestra clase. Don Gildardo Adolfo Tobar Bonilla nació el 24 de enero de 1965. Sus estudios, arquitectura, Universidad Católica de Colombia, especialista en información y ciencia y tecnología nuclear. Colecciona billetes de Colombia, pruebas y ensayos, billetes de formato pequeño, medallas y billetes resellados por asociaciones numismáticas nacionales. Pertenece a las siguientes asociaciones: Asociación Numismática Americana, a la International Banknote Society, a la Society of Paper Money Collectors, es fundador de la Sociedad Numismática de Colombia, eh, tiene la Fundación Numismáticos Colombianos, Numicol, y es socio activo número 407 de UNAM. Charlas ha dado las siguientes: así se hace el papel moneda para Numicol, errores en el papel moneda y curiosidades numismáticas. En el ciclo Coleccionista de Historias para el Banco de la República, en el año 2021, los sistemas de impresión filatélica; en el año 2022, artistas y grabadores de la numismática colombiana; en el año 2023, la Mariana, significado, diseño, diseñadores, leyes y decretos que le dieron vida. Y también en el 2023, las falsificaciones en la numismática colombiana. Catálogos y libros: Adriana Martínez Dojirama, la hija negada del Banco de la República. Números de serie en serio, está en prensa, y las reposiciones bien explicadas también en prensa. Editor: ha sido editor e impresor de los siguientes libros y catálogos. Tenemos Arango Echeverri Manuel, Historia prefilatélica y catálogo de marcas postales de Colombia, 1770-1859, año 2018. Boletín Numismático ANSA, de la Asociación Numismática de Santander, también año 2018. Arango Echeverri Manuel, correspondencia colonial española interceptada por corsarios ingleses en Alamar durante el siglo XVIII y principio del siglo XIX, marzo 2020. Arango Echeverri Manuel, recuperando muestra prefilatelia a la luz de los archivos históricos colombianos, año 2021. Y en el año 2024, Lai Parra Eduardo, Medallas de Panamá, Panamá Medals Book. Y también Plano Danais Ricardo, catálogo de etiquetas de cerveza de Colombia. Desde septiembre de 2018 hasta la actualidad,
ha participado en una serie de artículos y artículos que fueron donde él colaboró, hasta la actualidad, que son más de 50, 55 alrededor de ese número, donde vamos a destacar el penúltimo, que es La mujer del billete, que es un artículo que va a salir publicado en la revista trimestral de UNAM. Así que bueno, don Gildardo, le vamos a ceder el tiempo donde usted puede explayarse para contarnos esta hermosa historia. Gracias, no sé, ¿se están viendo ya la pantalla? Sí. Sí, perfecto, bueno. Voy a contarles una historia, que esta historia lleva más de 21 años. Hace 17 se confirmó que lo que yo pensaba era cierto y que a partir de esa fecha pues ha tenido una evolución bastante interesante. La idea es tratar de ser corto. Tengo a dos personas que son muy interesantes en esta historia y que son muy importantes en ella, que las tenemos aquí presentes. Como primera medida, para el año de 1988 y por primera vez en Colombia, el Banco de la República abrió una convocatoria para que artistas o diseñadores colombianos participaran en los diseños de los billetes. Pues esta convocatoria fue para hacer un billete conmemorativo a los 500 años del descubrimiento de América. Eh, a esta convocatoria se presentaron varias propuestas. Aquí estamos viendo algunas de las propuestas. Hubo diferentes. Lo más recurrente era el tema de Cristóbal Colón. Y finalmente, los del Banco de la República dijeron que no había un ganador. Realmente no había ningún billete que hubiese gustado de todos estos diseños. Pero sí hubo un billete que les llamó bastante la atención y fue una propuesta que hizo una artista plástica, Liliana Ponce de León, en donde incluía la imagen de una mujer indígena. Entonces esto era algo innovador, era algo nuevo, nunca en el país se había presentado algo similar. Y entonces le dijeron a Liliana un día, ella ocupó el segundo lugar, y un día le dijeron, doña Liliana, queremos imprimir su billete. Entonces ella pues exigía que le dieran su primer lugar o algún intercambio de cosas. Ella tiene un blog en donde cuenta cuál fue la historia de este billete. Eh, Aprobado esto, se inició a hacer el trabajo de diseño ya propio. Eh, Ella, en su momento, el Banco de la República la llamó, fueron y se reunieron con los gerentes, finalmente llegaron a un acuerdo, ella firmó todos los pajaritos del billete, el documento y todas esas cosas, y ya dio su autorización para que el diseño se utilizara. Ya para después salió en la prensa, pues fue noticia, ¿no? Porque la primera vez que un indígena iba a ocupar una imagen de estas, o sea, se estaba dejando de lado prácticamente todo lo que eran los héroes del país, a los Simón Bolívar, a Santander, a la Pola, que ya había estado, y se había optado por una persona cualquiera. Esta fue la noticia, esto fue noticia tanto en el periódico y algunos de los boletines en Colombia también registraron lo que era eso. En ese momento el billete correspondía a un billete de 5.000 pesos. En el transcurso de la investigación, eh, se encontraron algunas pruebas de este billete. Entonces llegamos a encontrar algunas imágenes en donde estaban aves o imágenes en donde se tenían los diseños que iban a ocupar ese billete. Todas estas cosas pues generaban muchas inquietudes. Ya en el año de 1992 sale a la luz este billete. Para muchos colombianos ha sido uno de los billetes más bonitos que se han hecho en el país, a nivel en exterior también, y fue un billete que ocupó muchas temáticas, porque estaba el tema de la temática de indígenas, estuvo el temática de aves, en el reverso tiene un mapa, o sea, este ocupaba muchas cosas, entonces fue un billete que lo vieron por todos lados, muy bonito, muy interesante, mucha gente lo quería en su momento. Este billete circuló por 3 años, lo llamaron el billete de la Emberá, el billete de los pajaritos, el billete de la India, la mema. Mema en Colombia es, y en la parte de lo que es Risaralda, algo de Antioquia, es un término despectivo para dirigirse a ellos. Es como decirles tontos, bobos. Eso tiene, y eso ha generado hasta peleas entre algunos de ellos. Decirle mema a una persona le saca uno machete, pero el billete como tal se conoció así y en muchos libros y catálogos fue clasificado de esta forma.
El Banco de la República presentó el billete con este catálogo. Ahí venía lo que era, hay que entender, el billete es conmemorativo al quinto centenario del descubrimiento de América. Eh, la junta directiva decidió que ese era el billete que se había escogido. Dentro de la presentación se cuenta algo de la historia de este ejemplar, pero no hay ninguna alusión, digamos, al tema de la mujer. Se escogió una mujer, para el banco ellos escogieron una mujer indígena que reunía las características que tenían otras mujeres indígenas del país, que la reunían, que era una cultura que todavía existía y que todavía se podía mostrar. Hablan de la Red Yori, que ellos fueron los que hicieron toda la parte de los originales. Y este billete, a ser tan bonito, llegó a ser portada de muchas revistas y muchos catálogos a nivel del mundo. Inclusive hasta el mismo Kraus, vemos acá que estuvo el billete. Del resto aquí hay varios catálogos en donde se publicó ese famoso billete. Ese billete venía con muchas características, con muchas incógnitas y todo eso. Para el año del 2004, eh, eh, una investigadora aquí colombiana, Bernardo González White, empezó a mirar el tema de la indígena que aparecía y en alguna parte leyó que ella era Eulalia Tapí. Esta mujer vivía cerca del río Catrú, en el Chocó colombiano. La foto la había tomado en el año de 1973. Urbina publicó una colección de libros, es una colección de Salvat de editores, y en ella aparecieron estas imágenes. Entonces él, cuando se enteró del banco del Museo del Oro, le dijeron que habían usado una foto de él y todo. Él fue al banco y de alguna manera buscó reclamar por el uso de la imagen. Pero ese uso de la imagen le dijeron a él, no, qué pena, pero es que no fue su imagen la que nosotros usamos. Nosotros usamos la imagen de otra persona. Entonces él pues no pudo, él reclamaba un dinero por el uso de la imagen y esas cosas, pero después le dijeron que no era. Sin embargo, y me voy a devolver, me perdonan, Liliana Ponce de León sí utilizó la fotografía de, eh, para su boceto, ¿sí? Aquí lo vemos, pero es un dibujo y es muy ilustrativo. Entonces él cuando fue a explicarles dijo, pena, es que la mujer sí ve los rayitos que tiene, sí ve la pintura de la boca y todo. Y él, una palabra que él dice es que uno mirando esos aspectos puede conocer de dónde es la indígena que se tomó. A él le respondieron que la foto se basó en una ilustración que se había tomado de él, y no pasó nada más en él, y ya. Pero la historia de la divina Eulalia continuó. Aquí está la comparación de lo que era la foto de ella con el dibujo, que ya es más esquemático que hizo Liliana. Desafortunadamente, Liliana no copió todo lo que era las, ella por allá lo ubicó como la Guajira, cosas así. Entonces, eso no había una identificación plena de eso. No se parece nada a la mujer de nuestro billete. Realmente hay unas diferencias bastante grandes. Este billete estuvo involucrado en lo que se conoce a nivel mundial como el robo del siglo. Cada vez que llega la fecha de eso, se habla mucho de este tema. Hubo una serie en Netflix sobre lo que fue el robo del siglo y eso provocó que los billetes salieran muy rápido de circulación. O sea, ese billete solamente se hizo, el que se hizo en México en el 92, el 93 y el que se imprimió en Colombia en el 94. Esas fueron las tres fechas. Las dos primeras dice Banco de la República pagará al portador 10.000 pesos oro. En la última fecha ya le quitaron la palabra de oro. Pasó el tiempo, nadie sabía nada de eso y todas las cosas. Hasta cuando estaba yo revisando una investigación para lo que era el tema de oficina y estaba revisando un tema sobre algunas tribus o culturas indígenas que existían en Colombia. Cuando de pronto me encontré con esta fotografía, estaba leyendo un libro, sobre el 1 de abril del 2023, y encontré este boletín que aparece en esta parte, Boletín Museo del Oro, y encontré esta fotografía. Cuando yo encontré esta fotografía, yo dije, miércoles, yo esta mujer la conozco. Cuando dije, esta mujer la conozco, yo salí gritando, es ella, es ella, es ella. Aquí en la casa me dijeron que andaba como medio loco. Cuando cogí un billete de 10.000 pesos y empecé a realizar algunas comparaciones.
Entonces empecé por los aretes, entonces aquí se ve la forma de los aretes. Esto basado en un dibujo, que ahorita vemos cuál es ese dibujo. Y empecé yo a mirar todas las cosas, empecé a mirar el cabello, las fibras de cabello, cómo estaban distribuidas, el arete, cómo se veía, los collares que tenía, fuera de los collares típicos que ella tenía unos collares metálicos que después supimos que se los había regalado el hermano. Entonces empezamos a ver que las similitudes eran demasiado grandes para ser como coincidencias, ¿verdad? Si nosotros miramos la imagen de la derecha que está marcada 1, 2, 3, aquí vemos que hay unas cuentas que son blancas con una roja más pequeña. De hecho, vemos que son exactamente iguales. La forma de como los colores amarillos empiezan a dar las mismas curvaturas. O sea, hay una cantidad de coincidencias que hay sí más que una coincidencia. Aquí en la de la izquierda vemos un par de cadenas metálicas. Una tiene un tipo de labrado, la otra tiene otro tipo de labrado. Todo esto, el grabador lo dibujó con un detalle grandísimo. Lo que era el pelo, ella tenía unas hebillas y en la imagen final las hebillas se las quitaron, pero en los bocetos, en todos los bocetos que existen, aparecen las hebillas. La forma como está la distribución del cabello, cómo están los pelos, como un bloque claro, uno más oscuro, un espacio en el centro y eso. Aquí tengo que advertir alguna cosa y es que la imagen que estaba en esa revista es una imagen 3/4 y la imagen que está en el billete es completamente plana. Esto tiene una explicación. El profesor Mauricio Pardo, que hoy nos acompaña aquí, el tomó y esas fotografías las entregó para el boletín que les mostré anteriormente. Esas fotografías a él le devolvieron unas y dentro de lo que él recuerda pudo haber quedado alguna de esas fotos allá. Entonces era un juego de fotografías. Ya vamos a ver el contexto en cuanto él tomó la foto de eso y estas cosas. Aquí miramos otras cuentas. Contamos cuenta por cuenta, escaneamos en un escáner de altísima resolución, fueron 14,000 y pico de puntos de resolución, tanto la imagen del libro como la del billete, y empezamos a comparar pepa por pepa y todo coincide. Cómo se curvan, cómo se deforman en algunos lados, cómo pasan unas por encima de otros, etcétera. En la boca, el dibujo, este tipo de dibujo es un dibujo que es temporal. Ellas se los pintan porque ya están en edad de que conseguir novio para verse bonitas y estas cosas. Son pinturas que duran aproximadamente 7 días. Agua, se llama la pintura que utilizan. Y estas pinturas, ellas las hacen una vez y después vuelven y cambian. Si nosotros comparamos la de arriba con la de abajo y miramos las líneas, aquí esto se hizo, eso lo hizo ya una persona, un forense. Él cogió esto y le dio como si fuera la curvatura y se montó sobre las líneas del grabado y cada línea coincide exactamente como está en la cara de ella. Detalles, lo que les digo, en donde cambia alguna cosa o donde hay una cadena, este tipo de labrado. Hay 4 cadenas que tiene ella y cada una tiene su propio tipo de labrado y se parecen, como las líneas generan las mismas curvaturas. O sea, ahí no había, mejor dicho, para mí, no tenía dudas de esto. Los collares, ya están comparadas las dos figuras completas. ¿Qué hice yo? Yo decía, fue máquina vida, ahora quién es ella, de dónde es ella. Y en internet encontré el teléfono, no, el correo electrónico del profesor Mauricio Pardo y le escribí. Ese día que le escribí, lo llené de 1000 preguntas. ¿Quién es ella? ¿Dónde nació ella? ¿Dónde vive? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Es casada? Porque ella sabe que está en el billete, ella no sabe que está en el billete. Mejor dicho, eso fue la cantidad de preguntas que yo le tenía a él eran gigantescas. Yo le decía, vea, es que hemos comparado y todo indica que usted fue el autor de la fotografía de ella. Todo este trabajo se realizó, se compararon la altura de los ojos, de la boca, la relación de la nariz con los ojos, la relación del espacio entre la boca, colores, mejor dicho. Entonces decía, no hay duda, ustedes, yo le escribí el correo, él muy amable me escribió
tres líneas, yo le había escrito una pastoral gigantesca y él me decía que por respeto a la persona que de pronto no se había usado la imagen con consentimiento, no me podía decir nada, que me esperara las noticias. Resulta que eso fue el primer de abril del 23. Yo le dije, bueno, listo, entiendo sus razones y lo que esto significa es que yo voy por un muy buen camino. Él escribió que agradablemente le gustaba que, bueno, que a ver, yo era muy perspicaz y todas esas cosas. Esto provocó que yo hiciera un artículo para el boletín de numismático digital. Y en este boletín yo lo titulé Más que una coincidencia y ahí mostré todo lo que les mostré a ustedes. Todas esas comparaciones, todas estas cosas y prometí una segunda parte. De vez en cuando le escribía al profe Mauricio, le mandaba lo que él había escrito. Él me decía, no, no hay nada nuevo, no puedo decirle absolutamente nada y esas cosas. Por allá el 13 de agosto salió una noticia. Entonces sacó. Mientras esto sucedía, yo vi que él había escrito muchos libros y muchos libros estaban en una zona que se llamaba San. Entonces, para mí, yo decía, ella debe ser de esa zona. Y hablaba de que era Jaibaná, que él había iniciado un pueblo, que había sido el pueblo existe todavía. Él hablaba mucho con los curas y, bueno, a partir de eso, él quería armar una escuela en su comunidad. En ese momento ellos vivían, el vecino quedaba a 20 minutos. Ellos que se llama Emberá Dopita. Entonces empecé a conocer cómo vivían, cómo era su estilo de vida, la pintura que utilizaban, cómo era la conquista de la mujer, cómo era la arquitectura de ellos. O sea, fue leer, alimentarme yo para poder llegar a conocerla a ella. Yo ya tenía como la idea de que es de tal lado, es esto. De pronto el 18 de julio, saliendo, Parece que tenemos problemas con la conexión. Vamos a guardarnos las caritas y se quede solamente don Gilbardo para ver si mejoramos el sonido. Gracias. billete. Esta vez sale, sí, noviembre. ¿Ya mejoró? Ah, aló. Sí, sí, siga. Ah, están haciendo un documental, una serie documental, se llama La Mujer y queremos para el documental. Entonces, yo le dije, claro que sí, con mucho. Pues dije, pero ustedes una deben tener mucha fotografía y también a la que está en el billete, que Mauricio Pardo sabe quién es. Me está y Martínez Dojirá nació en Santiago con toda la pero entre 1971 y como profesor de Alfonso, tenemos problemas con la audición, no sé. Hola, puede salir y volver a entrar. ¿Me escucha?
Hola, Testonino, ¿alguien me No, escucha? no, sí, sí, yo la escucho. A don Gildardo no se lo escucha. Parece que él salió. Vamos a esperar a ver si él entra otra vez. Sí, 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 yo no. le acabo de escribir Ajá, para explicarle precisamente que hay algo que está sí, haciendo interferencia para ver si entra, sale y vuelve a entrar. gracias. Esperamos unos minutitos, gracias. Yo los escucho también. Muy bien. Hemos alcanzado 38 personas, gracias a Dios. Sí, Ya la última parte ya apenas lo escuché Sí, vamos a ver y si no a ver, repite. Sí, 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 sí. sí, Yo le por voy a favor. pedir que repita, sí. Ya, Sí, ya porque le yo estoy avisé a tomando, ¿no? Gildardo, ya le avisé a Gildardo que está desconectado, él no se había dado cuenta. Ay, Dios mío, sí, está afuera. ahí, Don sí. Mauricio, Eh, esté alerta por si acaso si él va a tener problemitas para que usted entonces pueda continuar y ayudarnos en el tema, ¿verdad? Él está ahí le entrando avisé, ahora, ¿saben? sí, ahí le avisé que puede volver a entrar. Sí, sí, sí. Pero Mauricio le puede ayudar. Muy buena la presentación. ¿Aló? Sí, 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 le escuchamos. De pronto si me Este, ayuda con la... con la presentación, Rolando, ¿tú la tienes? sí, por sí, el la lado de tengo. allá. Pues súbesela, por favor, Sí, o y don no sé. Humberto, es que de pronto Sí, 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 para miramos entonces dónde decirle estaba. a don Gildardo dónde más o menos las personas dejaron de escuchar. Sí, es que no me di cuenta. No se preocupe. Es la primera que nos pasa, pero nada. Siempre hay una primera Gildardo, vez. Gildardo se oyó hasta antes de que comenzaras, de que comenzara la diapositiva sobre cómo nos enteramos todos con todos a raíz del documental de Ah, sí, Armadillo. listo. Esperemos a ver si nos Ahí ayudan está la cuestión. ahí subí la presentación. ¿Están viendo? No, No se ve todavía. ¿No? No. no. Al otra vez, a ver. Manténla abierta Sí, ya y la sube. sí. Share, a ver. No son cosas que pasan con la tecnología a ratos. Eso. Ahora está Oye, estoy en tratando de zona rural subir. Vamos a ver también. si ya está. Ok. Listo. Ahí A está. ver. Sí, En la de, ajá, ponla completa porque está en slide. Sí, Sí, dale o a la copita de abajo, donde hay unos exacto. cuadritos ese, trae allí mismo, allí mismo. Dale, Ahí está. ahí está. Entonces, adelántala un poquito hasta donde más o menos le diga Mauricio. era el 18 de julio de 2024. Habíamos quedado con ese diapositivo. Aquí está. Aquí está. Bueno, Sí. Aquí, ok, bien, puede continuar. claro. Aquí, bueno, hubo unas señoras que estaban haciendo un documental, ellas se ganaron una convocatoria para hacer un documental. Y el documental es sobre las mujeres que aparecen en los billetes. Ellos se comunicaron conmigo, me dijeron que querían hablar pues también de la mujer que estaba en el billete de 10.000. Fueron a mi casa, se grabó el video, pero yo dije que una de las personas más importantes que deberían estar en ese documental era uno, Mauricio Pardo, por haber sido el fotógrafo, y la otra, la mujer del billete, que él era, que sabía que ella era. Siguiente. Estonino, el siguiente. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy en eso. Ese está medio lento, parece. El PDF le hubiese funcionado de pronto mejor, más suave. Parece que se congeló. Bueno, ya va a arrancar. Si quiere, abra el PDF. Si no,
¿Subiste el PDF o el otro? Los dos, a ver. El No, PDF de usa, pronto le usa el funciona PDF mejor. nada más. El PDF es más suave. Sí, sí, corre mejor. A ver. Quiero echarlo. ¿Entró? Estoy en eso, estoy en eso. No ha subido todavía, yo la vi. Y lamentablemente yo no tengo la presentación, así que no le puedo ayudar. Ay, vaya. Pero gracias a todos por su paciencia. PDF ahí. A ver. Sí, la verdad que la Sí, era de las PDF es más complicaciones a suave, más veces. suave. A ver. Dicen que las cosas buenas se hacen esperar, entonces nada más Muy, para darle un toque de muy ansiedad atinado, porque Valeria. estamos todos. Muy atinado tu comentario, Ahí, muy bien. ahí se, Está ahí se ve empezando a el subir. PDF. No, está empezando a Bien. subir. Doble clic to enter. Ahora. Ok. Estábamos más al frente, mucho más al frente. Más. Sí. Ahí, 18 de julio de 2024. Yo esa Pasa, ya la vi, pasa. pásame. Ahí. Ahí. ¿Dejo en esa o la anterior? Deja esa, por favor, 31 de agosto Bueno, 2024. Adriana bien. Martínez, Don Iliama. Lo giramos. Parece como un papelito con dos flechitas para que monte Don Gildardo puede hasta seguir. que 31 el che, tardo, Creo que se nos fue otra vez. Sí, no, no lo escucho. ¿Él estaba por teléfono o estaba por computadora? No sabes. no estoy por computador, Computador. por computador estoy. Y no lo puede hacer por Bueno, entonces teléfono. llegó ese, unos son Ok, peores. ya puede continuar. ¿No se me escucha? ¿Se me Sí, ahí escucha? sí. Ahí Sí, sí. por favor, siga. Ah, bueno. 31 de agosto Mauricio me dijo, Gildardo, llegó la hora. Y me dice, ella se llama Adriana Girama, nació en Santa María de Condoto, Alto Baudó, Chocó colombiano, tomado cuando ella tenía 14 años. Él llegó a Santa María de Condoto en el año 80, estuvo más o menos hasta el año 80 y 87, él le tomaba fotografías a ellas, entonces tenía muchas fotos y aquí ella estaba con la nieta. Obviamente la emoción ya fue gigante porque ya tenía un nombre de ese siguiente.
y que se ir a buscarla. Temprano le dije a la señora, me toca que vaya, noche, las del documental querían haberla traído para que ella participara, no se pudo dar, no tenía algunos documentos, me tocó llegar a encontrar en el consulado, allá vamos a sacar papeles, vamos a sacar pasaporte, hubo demoras en los papeles, etcétera. Eso fue una sea completa, ellas llegaron allá, habíamos quedado llegar a las 8 de la mañana, llegaron a mediodía porque no tenían dinero para la lancha y les tocó irse remando, mejor dicho, eso fue odisea completa, ya llegamos allá, siguiente, llegamos allá, ya miramos porque tenía que traérmela para Colombia de alguna manera, conocer al profesor, nos habíamos hablado muchas veces y ya era hora de que nos conociéramos, llegó, me contó la historia de Adriana, de la toma de la foto, la que está a la derecha fue la diapositiva que quedó allá. Esta diapositiva es importante, eso que dice ahí, porque más adelante vamos a ver la relación de la fotografía, esta con la que estaba en el banco. Siguiente. Y después me enteré también que ellos a la par y que no me decían nada, era porque estaban haciendo una reclamación al Banco de la República. El Banco de la República dijo, qué pena, señores, pero resulta que esa foto no es ella. Esa fotografía fue imaginación de nuestros dibujantes. Ellos se pusieron y dibujaron y dibujaron y cogieron elementos comunes de todas estas etnias y las plasmaron en una imagen. Esa es la respuesta oficial del Banco de la República. Eh, Siguiente. Entonces, ¿qué hice yo? Eh, de todos estos años que en este trabajo venía recopilando todo lo que tuviera que ver con Adriana, con esta imagen. Y aquí estoy mostrando los diseños que hicieron los dibujantes del Banco de la República. Si los dibujantes del Banco de la República nunca hubiésemos... Siguiente, por favor. Ya. Pero entonces aquí uno sí tiene cosas que son elementos interesantes. El hecho de que tenga esas tres hebillas, ¿cierto? Ese ya a uno le dice algo y de pronto la forma de los cabellos. Si paso siguiente. Sí, pero la de la boca es muy diferente. Siguiente. En toda esta investigación encontré en una subasta y estaba firmado por ya que vamos a ver las órdenes de trabajo. El grabado tenía que hacerse a mano. Trento Sionini es un que realizó muchos trabajos. Coincidencialmente, Trento Sionini también hizo el primer billete de $1 que se imprimió en la imprenta de Bogotá. Y este lo hizo en esa... ¿Cuántos años de separación hay? Del 59 al 92 son bastantes años de separación, pero él duró trabajando 2 años más y él es autor de muchísimos, muchísimos grabados de billetes y su trabajo es muy fino. Siguiente, por favor. Y aquí ya están las dos, ya las habíamos visto antes, yo creo que podemos seguir con esta. Aquí lo importante es ver cómo un grabador italiano pudo copiar con tanta exactitud lo que el colombiano hizo en su momento. Esto de aquí también salió a subasta, lo adquirí yo, y esta a la imagen de cómo debería quedar el billete. Esto fue enviado por el Banco Tomás de la Rue para hacerlo.
Siguiente. Especificaciones de cómo debe quedar el billete. Aquí lo más interesante es que cuando colocan que hay un sketch, cuando hay un boceto. Esa es una palabra que tiene un poquito de controversia, pero dice sketch. Aquí habla de lo que se... Aquí dice que va un portrait grabado a mano, piñeta en offset que facilita que se quede una reserva en los números y no se sobreimpriman los números, porque eso hace que se borren. Cuando hay grabados a mano, cuando hay dibujos a mano, que lo vamos a ver en la siguiente, ahí dice, esto es la hoja de trabajo de los intaglios. Y la siguiente, por favor, es la hoja de offset. Ya sabemos que la impresión offset es la que es la base de los billetes, el grabado es la que nos genera ese tacto de alto relieve. Y aquí nos dice sketch suministrados por el cliente, en donde son dibujos suministrados por el cliente, ellos colocan esa especificación. Entonces, todas estas hojas son importantes para el tema porque son, digamos, todo lo que se pidió para ese billete. Siguiente. Aquí vemos inclusive hasta las hebillas que tenía todavía inicialmente la fotografía. Ya teniendo eso, traerla a Colombia. Teníamos un evento de la Sociedad Numismática de Colombia. Al aeropuerto fue un grupo de 80 indígenas dovidas que estaban aquí en Bogotá a recibirla. La presentamos en lo que fue el evento, lo que fue el trabajo. En ese momento Adriana firmó algunos billetes. Nosotros hicimos la consulta a la PMG, que qué pasaba con esos billetes. La respuesta fue que esos billetes les quitaban el EPQ, les colocaban como si fuera graffiti y la calificación ya bajaba. Pero que si se comprobaba que la persona era la que estaba ahí en el billete, ya se calificaba sobre 70 y se le colocaba firma de cortesía. Esperamos que el Banco de la República se pronuncie respecto a ella y esas cosas y que compruebe que realmente no es ella. Y la PMG ya certificará, pues dependiendo de las condiciones, esos billetes. Siguiente. Esta imagen es curiosa, esta la tomamos en el Banco de la República y en esta imagen yo coloqué otra vez juntas, porque esa imagen que está atrás, ese poporo, está detrás de ella en la fotografía del billete. Entonces quisimos juntarlas a las dos como algo, como una curiosidad, ¿no? Otra vez para que estuvieran juntas en la vida real. Siguiente. A raíz de esto yo escribí un pequeño libro y en este libro explico ya más extenso todo lo que les estoy contando. De hecho, compartimos fotografías de la infancia de Adriana con el profesor Mauricio Pardo, que fue profesor, enseñó, dictó clases con ellos, eh, los papás de ella, cómo viven. Siguiente, por favor. Cómo vivían en esa época en Santa María de Condoto, cómo era el pueblo cuando ella nació. Le construimos su árbol genealógico, quiénes eran sus padres, quiénes fueron sus abuelos, quién es su esposo, sus hermanos, algunos de sus hijos, su nieta, todos tienen, o sea, si Simón Bolívar le conocemos la historia en el billete, pues Adriana merecía que se contara una historia también sobre ella. Siguiente, por favor. Aquí en Colombia dicen, todos los indios son iguales. La gente tiende a ser despectiva, pero resulta que no todos son iguales y las comunidades en verano todas son la misma. Están los Dovida que les he dicho a ustedes, tienen un estilo de pintura, un estilo de ellos también, tienen sus estilos, todos son en Vera y de hecho en Vera quiere decir es persona. Están los que están en la montaña. Ellos fueron muy influenciados por la religión, ellos utilizaban desde 1900 vestidos completos, ya no estaban tanto, habían perdido muchas de en sus diferencias, los que más se parecen son los y los vida. Y en Panamá están los en Vera
bueno, olvidé el nombre, delgados, son flaquitos y ellos en sus guerras. A mí me- iguales, sus propias características, su propia identidad, ¿no? Pues, siguiente. Quiero- Dice gracias. Eh, la presentación final dice gracias. La mujer del billete. Gracias a ustedes y fallitas técnicas. Entonces, Ricardo, Alejandra, Mauricio, ¿va a decir algo? Mauricio, Bien, para que continuemos. Buenas tardes, de nuevo. Eh, una lástima que se haya bajado tanto la señal de internet aquí desde Colombia. No sé si a mí me están oyendo bien. Perfecto. Sí, 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 muy ¿Me, bien. sí, me están sí, oyendo bien? perfecto. Sí. Bueno, eh, eh, pues para poner un poco en contexto algo de las partes que se perdieron en la exposición de Gildardo, eh, el hecho es que yo también, pues como todos en Colombia, conocimos ese billete, yo menos que el resto de los colombianos, pues yo estaba viviendo en los Estados Unidos, pero pues por la prensa y por las comunicaciones en aquella época, 1992, pues me pude enterar del billete y desde el momento en que lo vi sospeché que era asombrosamente parecido a Adriana. La imagen de la indígena del billete era asombrosamente parecido a la de Adriana. Eh, Sin embargo, yo miré mi propio artículo, la foto que les presentó Gildardo, y vi que, como comentó Gildardo, el ángulo de la cara es un tris diferente al que aparecía, eh, eh, o sea, el ángulo de la cara del billete es diferente al ángulo de la cara de mi fotografía. Y yo dije, pues seguramente tomaron unos elementos y yo no estaba en ningún ánimo de emprender ningún proceso de comprobación de eso. Siempre albergué esa sospecha, pero sabía que no tenía los medios técnicos para probar nada. Eh, y así pasaron los años. Yo volví a Colombia en el año 1996 y desde entonces he trabajado en distintas entidades de investigación y de docencia en varias universidades. Actualmente yo trabajo en la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales, en el programa de antropología. Y hace en alguna fecha o a finales de 2022 o en 2023, ya con la modernización de las tecnologías, los Embera se adaptan muy rápidamente a las nuevas tecnologías. Ellos usan WhatsApp, tienen celulares, etcétera, como el resto de la población. Y un día me entró un chat, me decía, yo soy Licinio, acuérdese usted, yo soy hijo de tal persona, eh, eh, y cuando yo lo conocí a usted, yo todavía
era un muchacho muy joven, pero yo soy el esposo de Adriana y estamos viviendo en Panamá. Y Adriana pregunta que si ella es la mujer del billete. Entonces me volvió a renacer. ¿Se me está oyendo? ¿Me están Perfecto. escuchando? Sí, Sí, se perfecto. escucha. Perfecto. Ah, bueno, porque pues como Gildardo quedó hablando solo varios. Mauricio, hagamos una cosa. Hagamos una cosa que es que a Adriana no tiene batería. ¿Sí? Dejémosla Ya se le acabó. para que se presenten al menos porque tienen batería baja, ¿le parece? ¿Aló? Parece que ya se les fue porque desaparecieron. Ay, carajo, es que están como bajas de batería. Qué pena, si no lo hubieran dicho antes, le hubiéramos puesto a ella primero, ¿verdad? Ah, ya están ahí otra vez. Bueno, hablamos más tarde. ¿Cómo les quiero? Pasamos a Mauricio, pero si se les, al menos que se presenten y las conozcan. Una pequeña presentación aquí porque lamentablemente tengo pocas pilas. No sé si me escucha. Sí, te oímos. Bueno, Le buenas tardes. escuchamos. Muy buenas tardes. Para nosotros es un honor y un gusto estar aquí presente con todos ustedes. Ella es la mujer del billete, Adriana Martínez de Giramá, y me presento, soy su hija. Bueno, para mí, como les dije, es un placer conocerlas todos. Lastimosamente no puedo hablar mucho porque mi teléfono ya está dando lo último. Entonces, si me escucha. ¿Me Le escucha? escuchamos, Sí, puede te seguir, escuchamos. por favor. Bueno, entonces fue un gusto. Alejandra, ¿Cómo? Adriana, Adriana, Mena, presenta, que tú hable un poquito de cuando le tomaron la foto. saluda a tu Adriana. Ajá. Mira, Giovanni. Mira, Chavana, Chavavera, nos estamos actuando. ¿Cómo están todos? Excelente. Mamá vía panuda. Busri Dabura, Munamana Karea, Nama y Chava. Quería estar con ustedes. Adriana, un saludo en español para los numismáticos que están reunidos de toda Latinoamérica. Un saludo. Buenas tardes a todo, Grupo Numimástica. Me alegro por esta hermosa tarde, por escuchar todo a ustedes allá. Y bueno, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes que están ahí presentes por esta oportunidad que ustedes me están dando. Gracias por todo. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. No sé si nos invitan para la próxima reunión. Vamos a estar aquí presentes ya con el celular cargado al 100%. Muy bien, Gracias a las dos. De muy parte bien, de muchas Tomás y de todos los numismáticos que estamos aquí de Latinoamérica, te queremos dar las gracias y ha sido un honor y un placer conocerlas y tenerlas. Saludos. Bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias por Gracias. todo. Bendiciones. Todo el que pueda que las Igualmente. que se me vaya. Saludos desde Argentina. Saludos. Un placer realmente. Saludos desde Paraguay también para Adriana Martínez, mi pariente. Adolfo, ¿podemos continuar o Mauricio, cualquiera de los dos? Profe, siga. bueno. Cuéntenos cuando fue el momento de la toma de la fotografía, usted qué estaba haciendo allá, quiénes estaban en esa foto. Bueno, voy a terminar el pedazo de historia en el que iba, que pata ya rápidamente con la de Gildardo y procedo a lo que está preguntando Gildardo. Entonces, ellas se comunicaron conmigo y yo procedí ya sentí como un deber de verificar esto y ya con la tecnología que no disponía hace unos años pude comparar cuidadosamente en pantalla grande la imagen del billete y la imagen de mi fotografía y comprobar lo mismo que señaló meticulosamente Gildardo, de cómo todos los detalles coinciden
exactamente, todo con excepción del ángulo de la cara, pero la cara es la misma según los rasgos, según la pintura facial, la composición de la foto es idéntica por lo que no puede ser una coincidencia por la misma exacta disposición de centenares de chaquiras, cadenas y adornos del cabello, etcétera. Bueno, y ya el resto es historia de lo que ya les contó Gildardo. Yo trabajé en esa comunidad donde nació Adriana desde 1980 hasta 1988. Esa comunidad estaba situada al sur de Panamá, en la selva de la costa pacífica colombiana, que es una zona selvática sin carreteras. Se puede acceder por caminos desde la costa pacífica al sur de Panamá o por caminos desde mucho más largo el trayecto desde las ciudades más próximas al occidente colombiano. Allí yo realicé distintas investigaciones y yo tomaba fotografías porque siempre me las encargaban. En aquella época se usaban esos pequeños telescopitos en los que se acondicionan diapositivas y se pueden mirar individualmente. Primero ensayé con papel, pero eso se deterioraba rápidamente. Pues yo vivía allí, pero salía cada 6 meses, cada 3 meses a la ciudad y allí hacía copias de las fotografías y yo siempre les llevaba copias. El papel vi que se deterioraba rápidamente por el clima. Después empecé a ensayar con las diapositivas y les llevaba esos telescopios que duraban un poco más, pero también terminaban de juguetes de los niños. Y un día, tal vez en 1987, varias jóvenes de las que yo conocía muy bien porque pues eran de las familias donde yo me alojaba, eran mis vecinas, sus padres eran mis anfitriones, había estado comiendo y bailando y tomando con ellos durante varios años. En los últimos 2 años ya yo con mi esposa fuimos profesores en la escuela donde Adriana fue una de nuestras estudiantes. Era un proyecto iniciando la alfabetización, era solamente una pequeña choza que era una escuela multigrado, estaban los niños de todos los cursos, ya se había descontinuado el envío de maestras que enviaba antes la diócesis, pero ya después se empezó a retirar la educación misionera. Y un día unas muchachas adolescentes ataviadas, las en Vera cuando están jóvenes, adolescentes, se adornan primorosamente con pinturas corporales, con adornos de chaquiras, con vistosas parumas de colores. Las parumas son las telas que se enredan alrededor de la cintura porque ellas en aquella época y todavía muchas de ellas en aquella región andan con el torso descubierto. Y tomé varias fotos y yo no pensé nada más, yo guardaba los originales de las fotos, yo no había publicado ninguna de esas fotos hasta que un día yo consolidé mis investigaciones. Resulta que es muy poco conocido quiénes son los Embera, qué subgrupos tienen, cómo resultaron, dónde están, cuál fue el trayecto de estos grupos a partir de la llegada de los españoles, cómo se movieron y qué dialectos hablan, porque yo también fui de los que logré armar el rompecabezas de la dialectología de los Emberas, cuáles son los dialectos y dónde están, de dónde vinieron, cuáles son sus diferencias, cómo se han movido. Me pareció que valía la pena publicar esto, pues para un conocimiento de la etnología colombiana. Y el Banco de la República tiene, ahora es virtual, pero tenía un, una publicación en papel que era el Boletín del Museo del Oro,
que ya les mostró Gildardo, y yo les sometí para publicación un artículo. Y fue aceptado, y el artículo se llama Regionalización sobre indígenas Chocó, que precisamente versa sobre las divisiones de estos grupos y sus divisiones dialectales y las trayectorias que han tenido desde la llegada de los españoles. Quería mostrar la primera página, pero en este momento está un poco refundida. Esta es la revista. Era una revista muy bien impresa, en muy buena calidad de papel, y publicaba pues ilustraciones a color. Y yo lo que hice fue seleccionar varias fotos de los distintos grupos en Vera sobre los que yo había trabajado. Aquí se ven en veras de distintas regiones del país, y está la que apareció en una foto de página entera, porque yo no escogí esas fotos ni las diagramé, de varias fotos que les pasé. Entonces fue la foto de Adriana. Ahí están en veras de otras regiones con otras características, en la decoración facial y en el atuendo. Y finalmente el artículo se publicó, y a mí yo debo confesar que yo no era muy cuidadoso con las fotografías. Yo las tenía, pues mi motivación inicial era sobre todo llevarles copias de las fotos que a ellos les encantan, aunque tengan muy poca durabilidad. Esta es la primera página del artículo, ya la encontré. Y a mí me devolvieron un paquete de fotografías. Yo debo confesar, pues ya después de tantos años, ya no tengo mucha memoria de qué fue exactamente lo que pasó. Yo recibí las fotografías y las volví a guardar. Ahora tengo la sospecha, que no puedo probar de ninguna manera, que tal vez había más de una foto de Adriana, y tal vez por eso el cambio de perfil del billete, pero yo ni conté, ni recibí ni tuve un recibo, ni de entrega, ni de recepción de las fotos de vuelta. El artículo salió publicado. Es un artículo relativamente bien consultado para aquellos que trabajan sobre la cuestión en Vera. No hay otro artículo semejante en términos de la compilación de datos, lingüística, etnohistórica, geográfica y etnográfica, hasta la fecha, sobre estos indígenas que son de los indígenas que tienen lengua indígena aún en Colombia. Es el segundo o tercer grupo más numeroso de Colombia, siendo los primeros los Guayú de la Guajira, territorio colombo-venezolano, que son 80.000 en Colombia, más o menos 100.000 en Venezuela. Luego pueden estar los Nasa del Cauca, y de las montañas del sur de Colombia, y luego serían que pueden ser unos 100 o unos cerca de 90.000, y luego estarían los Embera en una población bastante similar, o sea que son un grupo importante demográficamente dentro de los grupos indígenas en Colombia. Bueno, ya sobre la parte del acercamiento con el banco, ya una vez que yo pude constatar definitivamente que al menos buena parte de los elementos de la imagen son exactos a los de mi fotografía, con la excepción, como digo, del ángulo del rostro, pero el rostro es el mismo en las facciones, en los labios, en los ojos, en las hebras del cabello, en todo lo que está allí. Hicimos un acercamiento a través de un abogado, un acercamiento amistoso con el Banco de la República, diciéndoles, mire, esa imagen del billete corresponde
a esta indígena por estas razones, y ya habíamos encontrado, Gildardo ya me había contactado en ese momento, entonces disponía del primer artículo de Gildardo y se lo adjuntamos al banco y le dijimos, por intermedio del abogado, la señora Adriana Martínez estaría interesada en lograr, ni siquiera dijimos dinero ni nada por el estilo, en que el banco reconociera que la señora Adriana es la señora del billete. El banco se negó, el banco ni siquiera accedió a conversar personalmente con nosotros, Adriana como sujeto de la imagen y yo como fotógrafo. El banco sencillamente dio una respuesta muy fría de media página en donde decía, esa no es una persona real, esa es una composición de los diseñadores del banco sobre elementos de la cultura embera que se han agrupado para una imagen conmemorativa sobre la presencia indígena en Colombia en el año del descubrimiento y en la conmemoración del 5º centenario, y por lo tanto no hay lugar a ese reconocimiento. Pero como lo ha mostrado toda la trayectoria investigativa del intríngulis, de la trayectoria del diseño y las diferentes pruebas, lo que muestran es que el banco dice boceto tras boceto, los diseñadores del banco, boceto tras boceto, diseño tras diseño, se acercaron progresivamente a la imagen original hasta que dejaron la imagen que trataban de cambiar hasta que la dejaron como es realmente Adriana, sin lugar a duda. Pues sobre esa circunstancia, el banco se niega a tener ningún tipo de argumentación ni conversación. Después, cuando esto ya, Gildardo ya compiló toda la historia, ya nos comunicamos a raíz de que las hijas de Adriana encontraron a las señoras del documental a través del Instagram, porque ya todo el mundo está en Instagram. Hay que anotar que ellas viven a la orilla del canal de Panamá, en el lago Gatún, que es parte del canal, y allí tienen tienen su economía de subsistencia, de pesca y cultivo de plátano, y también hacen parte de turismo étnico, en donde ellos hacen ejecuciones artísticas y venden artesanía, hacen danzas para los turistas, quienes, pues, y sobre eso reciben una pequeña remuneración. Luego, ya con motivo de uno de estos eventos numismáticos, se pudo traer a Adriana a Bogotá a que hiciera presencia en el evento y se presentara y conversó con la prensa. Esto salió en la televisión colombiana en el programa de mayor rating y sintonía, que es el programa de Los Informantes, que es un programa estilo 60 minutos que se transmite los domingos a las 8 de la noche, con el mayor rating de la población de la televisión colombiana. Se presentó la historia de Adriana con intervenciones de Gildardo, con las intervenciones personales de Adriana, con la narración de toda esta gesta que parece salida de una novela de detectives sobre toda esta historia de la presencia del billete y cómo un prolijo investigador numismático como Gildardo, reuniendo las hebras y las pistas y los granitos de maíz en medio del bosque, fue siguiendo la pista y jalando el hilito de la madeja hasta llegar a la construcción de la historia, encontrarme a mí, encontrar a Adriana, y gracias a sus habilidades comunicativas y de diseñador, pues ya esto ha podido ser puesto para conocimiento de la opinión pública. El banco sigue obstinado en no reconocer a Adriana, aunque nosotros sabemos que el banco ha tratado incluso de contactar aseguradoras previendo que un desenlace que tal vez sea inevitable, y es que algún día, ya tras la demanda que ha impuesto Adriana, y también yo he puesto a través
de un abogado, algún día pues no le quedará más remedio al banco que reconocer este asunto, pero ya no lo quiso hacer de manera amistosa, pues esto ya tiene, según las estándares nacionales e internacionales, unas compensaciones monetarias. Y esa es la historia. No sé si haya alguna pregunta o Gildardo quiera que yo agregue algo más. Aquí una cosa interesante que dije yo cuando estaba charlando, yo les dije que le pusieran cuidado a esa diapositiva, lo que decía. Cuando el profesor Urbina fue a reclamarle al banco por el uso de la fotografía, a él le mostraron una fotografía. Y era en el recuento que le hizo a don Bernardo González, le dijo que a él le habían mostrado una fotografía que había sido utilizada por el banco para el billete y que lo único que decía esa fotografía era Chocó, no decía nada más, que coincide con la fotografía que tenía él. Entonces hay cosas que están uniendo una cosa con la otra y, o sea, eh, eh, no hay lugar a dudas de que es ella, o sea, es muy complicado. Ustedes vieron las comparaciones. El artículo que va a salir en la UNAM va a mostrar mucho de esta información. En el libro que se hizo y en todos los documentales y todo, sale exactamente eso. La idea era la parte humana frente a este tema del billete, en donde quisimos mostrar tanto a la persona que llegó a tomar la foto como la persona que participó en él. Esto es algo que no ocurre muy fácil en el mundo. Y si vamos a mirar, son dos casos, el de Cholita ¿en qué? En Guatemala y el del el indígena del billete de una lémpira. Y ahorita ¿qué? Ya se une todo el tema de Adriana, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, digan. Sí, 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 lo escuchamos. Aquí hay algunas fotografías que las voy a mostrar muy rápido. Esto era Santa María de Condoto para la época en donde Mauricio Pardo tomó la fotografía. Aquí se encuentra Adriana. No, no está proyectando, don Gildardo. ¿No están viendo? No, No, no vemos. no está presentando. Compartir. Y tiene que darle a share y subirla, como hizo con la presentación. Ahora sí, se ven todas. Ah, bueno. Sí. Esto era Santa María de Condoto para la época en que Mauricio estuvo allí. La vivienda típica de ellos es esta. Eso se llaman los tambos. El colegio que formaron, ese sí tenía paredes. Normalmente era una indígena, una mujer negra la que les dictó clases a ellos. Aquí aparece Adriana pequeña, está con la tía, ¿es acá? Sí, ella es la de la izquierda, La de la izquierda que está al lado del niño es Adriana. la que está arrodillada con la manito estirada hacia el plato de comida es Adriana, Aquí en la está izquierda de la Adriana en clase, es la niña que está al puro borde, el que está en el centro es el hermano, La niña que está en el extremo izquierdo es Adriana, que está mirando hacia abajo. Ahí estoy yo dando clase la niña en que la está al escuelita. frente es Adriana, La que está junto a mí, más cerca de mí, es Adriana. la de la derecha. Adriana es la de la derecha, con pelo más corto, mucho más joven. Ella ahí debía tener unos 11 años. Estos son los padres de Adriana. El señor Alfredo Martínez está moliendo caña en un trapiche doméstico y la señora Dolorosa Dojirama. El papá es de nacionalidad panameña. Por eso es que Adriana terminó en Panamá. Ella, el tema de violencia aquí en Colombia, ella les tocó irse
y se fueron a vivir a Panamá. Este, el papá ahí agachado, haciendo música, Adriana pequeña. O sea que esto está, la documentación que hay sobre este trabajo es bastante grande, ¿sí? Y la idea es, este es el abuelo, él fue el que fundó Santa María de Condoto, la que está ahí es la hermana de él, ellos son jaibanás, Chamanes, eso, chamanes. los grandes Jaibanás, Floresmiro de Giramá y Licenia de Giramá. Esa es la presentación, eso era lo que queríamos mostrarles. Son dos partes, en una historia son dos historias, decía, una parte lo que es la historia de lo que fue el billete, el desarrollo del billete, los ensayos, las pruebas, todo, y lo que era la parte humana. Tristemente, Alejandra no cargó el celular completo, porque la idea pues también era que hubiesen podido de pronto hablar con ella, ¿no? Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Damos las gracias, don Alfonso. Este es el momento de las personas que tengan alguna inquietud, comentario o pregunta, pidan la palabra. Damaris, Sí, diga Gallo. Gildardo, ¿cómo se puede adquirir esos libros? Gracias, también. ¿Perdón? ¿Cómo se puede adquirir su libro? ¿El libro? El libro pues lo estamos vendiendo nosotros acá en Colombia. Hemos enviado algunos afuera. Ahí sí es el costo del libro más el envío. Ahí por Panamá nos hicieron el favor de distribuir algunos también. No se hicieron muchos, realmente se hicieron para la presentación de lo que era el momento. Ahorita se está trabajando, se puede enviar por DHL si alguien está interesado o con tarifa postal reducida también por postal, pero eso se demora un poquitín más de tiempo. Pero sí hay disponibles. El libro va firmado por Adriana. Algunos libros los firmé yo, otros no están firmados, pero por Adriana sí, la gran mayoría están firmados. Gracias. ¿Alguien más tiene comentarios o preguntas? Don Pablo. ¿Qué tal? Bien interesante, don Gildardo. Yo por ahí tuve la oportunidad de presentar en Cartagena un poquito el tema porque he estado haciendo el trabajo sobre los billetes y monedas hechos en Casa de Moneda y Banco de México. Y la historia de ese billete, pues sí, bastante interesante, incluso también por el reverso con todas las aves. Creo que es también un tema muy amplio, muy interesante. Dentro de lo que yo he venido comprando, hay muchas cosas que he podido adquirir sobre ese billete y he podido comprar muchas pruebas, muchos ensayos. En el tema de las aves, también hubo muchas aves que en el billete final se sacaron porque habían otras aves que eran más propias de acá y, y muchas las retiraron. Trento tiene mucho billete diseñado allá en México. Sí, de hecho el 92 fue el único año, ¿no?, que fue hecho por Banco de México. Sí, 93 y 94 aquí. Exacto. En el primero se hicieron 50 millones y la segunda y tercera de a 10 millones. Así es. Muchas felicidades, bien interesante. Gracias. Valeria, ¿qué me pregunta? Valeria. Sí, la verdad que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por compartir toda esta investigación excelente, súper interesante. La verdad que me encantó. Y no conozco mucho
los límites entre Colombia y Panamá, entonces no entendí muy bien si la mujer del billete es colombiana o es panameña. Ella es colombiana, o sea, Santa María de Condoto queda en el Alto Baudó, eso es al norte del Chocó, ya es bastante cerca a Panamá, ¿sí? Y ella Entiendo. es hija de panameño y colombiana. Ella de ahí se fue a vivir a Puerto Indio. Puerto Indio queda en el Pacífico. Ahí fue cuando vino el tema de la violencia y estas cosas, y les tocó trasladarse y se fueron a vivir al Darién panameño. Del Darién panameño Ah, se pasaron para Cimarrón Paraíso y actualmente se compró un terreno en donde ellos estamos empezando a construir, porque ya lo hicimos, empezando a construir un estilo turístico en donde queremos conservar mucho todo este tema etnoturístico, volver a muchas tradiciones, volver a muchas cosas de estas. O sea, esto para mí fue un cambio gigantesco. Yo nunca pensé terminar en una cosa de estas, pero esta investigación dio para mucho de estas cosas. Me tocó aprender mucho de ellos. Mauricio Pardo ha sido un apoyo tremendo en este cuento. Entonces la idea es que a partir de eso, inclusive con Mauricio se tiene también la idea de que se empiece a recuperar los temas de la lengua, ¿no? Porque ellos muchos estudian en colegios de blancos y ellos tienen su estilo de hablado. Ellos, digamos, la papá, la mamá, que tienen que hablar de, y aquí pues el blanco no, es que es el papá y es la mamá. Entonces la idea es, en un espacio que se tiene, poder desarrollar algunas cosas etnoturísticas y a partir de ahí que podamos proponer de pronto un centro de investigación sobre ese tipo de temas. excelente. Y actualmente, porque mientras ustedes estaban hablando y mencionando los lugares, yo entré en el mapa, en el Google Maps, a mirar. Ustedes mencionaron un lago. Actualmente, ¿dónde sería ese centro turístico que están proyectando? Así yo voy a mirar un poquito. ¿Cómo se llama el lugar? A ver, el lago Gatún es uno de los lagos más grandes que existen y él se Ah, creó y se Lago amplió Gatún. por el tema del Canal de Panamá. Ajá, Si yo miro hacia el norte, Panamá estaría abajo, Colón estaría arriba y el lago sí, Gatún está en la mitad. Por ahí pasa el Canal de Panamá, o sea que si uno mira desde el terreno, sí, uno ve sí, el sí. Canal de Panamá muy cerca. Puede Ajá, ver los barcos pasar. La parte que es más poblada ahí se llama Limón, ajá. ¿sí? Entonces, Sí, en el Limón, al puro frente de Limón, ahí queda. Entonces, si tú miras por ya, Google Maps, tú sí. vas a ver Pueblo Limán y si te bajas un poquito, vas a ver como una bahía en forma de, no, bahía no, es casi como una isla. Estamos rodeados que parece como un pájaro. Ahí en esa Sí. parte es donde se está actualmente. Antes Oh, estaban en otro lado, ahí queda uno que se llama Emberáquera y ujú. está Cimarrón Paraíso. Como estaba contando Mauricio, ellos se dedican al tema del turismo, pero ellos están hablando de un tema turístico de carácter cultural. Entonces va la Sí. gente, baila, venden las partes de las artesanías y estas cosas. Lo que nosotros estamos planteando en este momento es algo que queremos que vaya más para allá y vamos más por el tema etnoturístico. ¿M? Me encanta. Conservación de la raza, de la comunidad, enseñar su lengua, que los niños empiecen desde pequeños a hablar su lengua, cosas por el estilo. Y eso proyectarlo, mostrarlo también a lo que son los turistas, ¿no? Allá va turista de Japón, Estados No Unidos, sé Europa. si se está viendo un mapa que estoy presentando. Tendría que compartir, Mauricio. Es, Estoy, este, estoy compartiendo. este, el grupo étnico de Adriana, ¿cómo se llama? En Vera, En Vera Dovida, Topita, Dovida, Dovida. sí. DD. El nombre que se me había olvidado eran los Cuna, en Vera Cuna. Ellos son delgaditos, son bajitos. O sea, ¿qué pasa? Cuando el Banco de la República dice que ellos todos son iguales o que son características comunes, está mostrando realmente que hay un desconocimiento general frente a las diferencias que existen entre ellos mismos. ¿Sí? Sí. Muchas de estas cosas fueron influenciadas por el hombre blanco, digámoslo así, en muchas cosas, porque fueron forzados a que tenían que educarse al estilo
español, las monjas que tenían que utilizar vestidos largos, ellas eran acostumbradas a andar con pecho al aire, las más viejitas todavía las ve uno así, ya las otras se cubren y ya las más jóvenes ya definitivamente se cubren completo. ¿Sí? Entonces, el profesor Urbina lo decía en uno de los artículos que él escribió. Él decía que con solo mirarlas uno podía saber de dónde eran, ¿sí? Ya. Porque tienen Sí. ciertas características de pintura, ciertas características que no se repiten en todas. Entonces, todo eso hizo que llegáramos a un punto. Con Mauricio, una de las preguntas que yo le hice fue, ¿con qué bibliografía se contaba hasta esa fecha? Entonces, saber con qué bibliografía era, qué películas habían salido, qué artículos, qué libros, quiénes habían trabajado allá y todo. Y es comenzar a buscar a ver si podía existir otra mujer con las mismas características publicada en una revista de hace 100 años, 80 años, 70 años, así. Sí, entonces fue una revisión bibliográfica bastante grande. Por eso le digo yo a Mauricio, esto ha sido súper clave para nosotros poder lograr llegar a ella exactamente, porque a él le habían dicho inclusive que se había utilizado una fotografía que había tomado otro antropólogo que había estado allá unos cuantos años antes. O sea, estábamos hablando como el 70, algo así, o sea, 18 años antes de la fotografía de Adriana. Todo eso lo miramos. Documentales que hubo, que no son muchos, hay 2 documentales que se hicieron. Eh, Todo eso se miró. O sea, antes de salir a decir es ella, pasó harto tiempo. Ya. Tengo 2 preguntitas y un comentario por aquí que quiero darle paso. Alexander Hernández pregunta si Ariana tiene previsto volver a Colombia en algún evento numismático. Es probable, eso no lo descartamos. Ok. Eso no lo descartamos. De hecho, dentro de las intenciones mías, estaba buscando la manera de mirar si conseguía dineros para poderla haber llevado a Río. Ok. Sí, pero no, Entonces, todavía no es fijo ni nada, porque pues uno cuenta con personas que quieran realmente ayudar para ese tema. Pero que sí. venga acá es muy probable que sí lo volvamos a hacer en algún momento. Lo volvemos a hacer. Estamos esperando cómo se termina de desarrollar este tema de la demanda que ellos tenían y de esos temas legales para poder decir si la traemos de nuevo y cuándo. Nos dice Rafael Echevarría, muy bien documentado el tema. Interesa el libro y quisiera que usted le facilitara algún correo electrónico. Pues mi correo es d.impacto@gmail.com. ¿Lo puede De, escribir alguien en el chat, por favor? sí, claro que sí. Y es más fácil y lo vamos a entender muy bien y así cualquiera que lo necesite lo puede copiar. Le da muchas gracias también por la exposición muy completa, saludos y interesante tema. Y aquellos, ¿verdad?, que encontraron que el audio estuvo en defecto, nosotros siempre le pedimos disculpas. No son cosas controladas por nosotros, ni por el señor Alfonso, ni por el señor Mauricio, pero logramos con mucha paciencia y comprensión tener la oportunidad de terminar el tema de la exposición, que estuvo muy interesante. Hubiésemos querido tener más tiempo para que Ariana, ¿verdad?, estuviera más con nosotros. Yo no sé si don Carlos Torre Gandolfi tiene algo que decir o un saludito para dar. Don Carlos. Sí, yo parece que los sistemas de uso horario están mal, hay cambio de hora, así que yo me guié por lo que decía la inteligencia artificial, pero parece que no está actualizada, porque había una hora de diferencia. Entonces, bueno, así son las comunicaciones. Entonces nosotros estamos subyugados a esa información. Así que mi disculpa por llegar una hora atrasado, esa es la verdad. Bueno, yo, por la parte que me tocó ver, quiero decir que en realidad siempre la elaboración de un billete tiene una connotación muy grande. Y a mí
me tocó entrevistar, por ejemplo, a un diseñador de la Casa de Moneda que le tocó hacer un billete, era un billete quizá el que se hizo en mucho tiempo, unos 30 años, pues, el 5 pesos de color azul. Este grabador lo fui a entrevistar cuando él tenía ya como 90 años, o unos 80 y tantos. Y yo le pregunté sobre su labor y me dice, bueno, yo realmente era muy desordenado y me fui yo una vez a un cerro con unos amigos y quedamos toda la noche allá y en la casa estaban desesperados. Mi papá lo que hizo, cuando llegué, me hizo un bife con 2 huevos, bueno, y mañana te vas a ir a la Casa de Moneda a hablar con el director, porque él te va a hacer disciplinado. Me contó que entonces ahí lo pusieron a afilar buriles y cuestiones porque entró a la sección de grabado. Resulta que le dijeron, cuando ya tuvo mayores puestos, ya quedó como grabador segundo o tercero, después segundo, y después ya llegó a grabador primero. Vas a tener que hacer el billete de 5 pesos. Muy bien, ¿cómo lo hago? Dice que aquí hay que poner algo chileno, algo de lo nuestro. Y en la casa había una alfombra araucana, mapuche. Entonces la extendió, le sacó una foto y la calcó para el billete. Entonces, cuando nosotros vemos ese billete, es decir, la alfombra araucana del pueblo araucano. Es decir, aquí estamos hablando de etnias, aborígenes, porque le pidieron algo muy chileno. Entonces, ¿qué más chileno que poner el arte textil de los mapuches con sus figuras tan únicas? Y entonces, yo creo que, bueno, y después puso ahí a Bernardo Higgins y las cifras. Entonces, elaborar un billete significa que es nacional. Y ahí entonces ese acervo que es de la parte del origen de los mapuches, y en este caso la imagen de una joven con su atuendo, que justamente yo estoy haciendo un artículo sobre las perforaciones en las monedas. Cuando una moneda está perforada, tiene un significado para la numismática, o no la tiene. Entonces, yo vi fundir muchas monedas que tenían la perforación en el 12 horario. Esa perforación es aceptada por la numismática por el hecho de que está dentro del folclore de los pueblos originarios que lo usaban, sobre todo en el mundo andino, en las tradiciones andinas, como una forma de riqueza, de autoridad, de liderazgo, orgullo, bueno, muchos adjetivos. Y aquí vemos justamente cuando vi la imagen ya y más detenidamente, me encontré lleno con moneda en el pecho. Significaba que ahí ellas no son los comunes de la comunidad, son las personas de liderazgo, las que tienen un poder económico, orgullo, tradición y el folclore. La plata y no el oro. O sea, bien curioso, porque en el mundo mapuche el oro es maldito, la plata es bendita. Entonces, en el mundo mapuche, toda la orfebrería mapuche
es en plata, no en oro. Porque el oro es maldito, porque venían por el oro, les quitaban sus tierras y todo ese cuento que todos sabemos. Entonces yo quiero expresar mi admiración por las cosas americanas en las monedas, en los billetes, y en este billete chileno que está ahí la parte que muchos no saben, que es la alfombra araucana o mapuche dentro del billete de 5 pesos de Chile, que ustedes pueden verlo. Es muy corriente ese billete, sale Bernardo Higgins, es de color azul. Se hizo en tiempo de la talleres de especies valoradas, después Casa de Monedas, desde el año 32 hasta muy avanzada ya en varios años. Yo creo que tiene ese billete unos 30 años por lo menos. Y quiero felicitar entonces por todo este trabajo que se ha realizado y que nosotros podamos llegar a exponerlo en una forma ya sea a través de la escuela y también a través de la revista, todo este quehacer para llegar a tener un billete con una imagen tan hermosa como este billete. Felicidades a todos, muchas gracias. Gracias. Hay una cosa que es bastante curiosa de lo que usted comenta sobre el tema de los billetes. Yo dicté una charla para el Museo Numismático de Ecuador y lo curioso de él es que ahí hay un billete en donde aparecen unos aguadores y ellos no habían referenciado esa imagen con una fotografía que había tomado un explorador en alguna época. Y yo les mostré que estos eran exactamente iguales. Y yo, "Oh, qué bien". Y así me ha pasado con mucha gente. O sea, hay muchos billetes que me he dedicado yo a identificar personas que no conocíamos. Y aquí en Colombia ha pasado eso. Y sobre el tema del diseño también he dictado algunas charlas y normalmente lo que se tiende a hacer es que anteriormente, o sea, antes de antes de 1923, en todos los billetes que sea la American Banknote Company, muchos de ellos no tenían identidad porque las imágenes y los diseños eran hechos para todo el mundo. Pero ya empezó a existir una época finalizando en donde ya era importante esto. Entonces ya empezamos a aparecer volcanes que eran de por acá, imágenes de por acá. O sea, hay una cantidad, hay un cambio grande respecto a eso, ¿no? Bernardo, preguntan por aquí, Franco Solorzano, si se ha hecho algún tipo de comparación facial forense entre la foto original y el billete. Sí, sí se hizo una, pero se hizo de manera informal, porque aquí, digamos, para que sirva de prueba, la persona que la haga tiene que estar inscrita a, a la fiscalía para que le den el aval. Entonces se hizo, de ahí es donde salieron esas imágenes en donde yo comparaba la altura de los ojos y eso. Además de eso, con un curador de arte de la Universidad de Antioquia, se realizó un trabajo en donde él revisó la fotografía con el grabado y el dictamen de él es que son exactamente la misma persona. Eso como curador de arte, ¿no? En lo que es arte. Ya Muy con el bien. tema de la demanda, hay que hacerlo con una persona inscrita y eso dentro de las pretensiones que yo he visto está que se haga. Ok. Creo que no tenemos más preguntas, así que, Cristolino, este es el momento Violeta, de certificar la presencia de, la cual ha sido muy grata, ¿verdad? Es muy explícita. Violeta, ¿tiene pregunta? Buenas tardes. Don Gilardo, primero que todo, felicitarle. Su investigación es vasta, completa. Creo que si uno fuera, como quien dice, el abogado del diablo y tratara de buscar, esta persona no es, está complicado, está bastante complicado. Y qué lástima que el Banco de la República no aproveche esta oportunidad para darle un realce a sus pueblos nativos. Usted mencionó dos casos, el caso de Concepción Ramírez en Guatemala, doña Chonita, y también el de Serapio Gutiérrez en el Empira hondureño, donde estos
Bancos también en su momento habían utilizado de referente una imagen, pero no se le daba ese realce al nombre de ese modelo en esas monedas o en esos bustos, en esos grabados. Entonces, es sumamente interesante ver a un personaje vivo en un billete, en el caso para Colombia. En nuestro país está doña Mireya Moscoso, que es la primera presidente mujer en Panamá, y también aparece en nuestras monedas. Entonces, y está viva. Entonces, es algo tan espectacular poder tener la oportunidad de rectificar y decir, ¿saben qué? Si es cierto, no nos habíamos fijado, no habíamos revisado a profundidad, porque al final uno no está buscando, eh, pienso yo, ¿no? Pues quién es el culpable, por qué se equivocaron, por qué no reconocen, sino que ahora que están todas las evidencias habidas y por haber, están los autores de esta historia vivos y que pueden aprovechar para hacer de esto algo espectacularmente bello, no lo hacen. Es muy triste. Sin embargo, yo sí aplaudo, yo sí la reconozco en mi corazón y está más que detallado en su libro. Así que definitivamente, don Gildardo, muchísimas gracias por este bello sacrificio que aquí está compensado en poco tiempo, pero es un trabajazo de mucho tiempo, dinero y empeño, ¿no? ¿Verdad? Sacrificio. Así que muchísimas felicidades, don Gildardo. Gracias, gracias, gracias. Hay una cosa que es como medio curiosa y es que todas las imágenes del billete que estaban en el Museo del Banco de la República fueron retiradas. Ese billete aquí los billetes van por familias. En la familia que está ese billete, lo retiraron, pero está todavía la relación en él. Y en otro lado donde estaba, lo retiraron. En la página web hubo un video que se hizo sobre el video fue retirado. En la colección de numismática virtual que tiene el Banco de la República, fue retirado. O sea, de todos lados han retirado el billete. Eso demuestra, disculpe, don Hilaro, que yo creo que, como usted dijo al inicio, van por buen camino, porque quizás ellos estén haciendo esa investigación interna que les corresponde, porque si ya hay varias cartas solicitando información, el banco debe hacer esa investigación a nivel interno, ¿verdad? Tomarse el tiempo, probablemente administrativamente eso les cueste mucho tiempo, pero ojalá y lo hagan de buena fe y realmente verifiquen dentro de toda su información más las evidencias presentadas y que de alguna buena vez le puedan reconocer a Adriana. Acá en Panamá, obviamente ellos tienen muchos derechos, muchísimos derechos, y este tema de la imagen también es bastante comprometida, entonces hay que darle ese realce. Pero bueno, ella está registrada en Colombia porque nació allá, entonces ojalá el banco haga algo realmente. Bien, nosotros Hemos terminado, agradecemos Testolino, mucho, dar la sí, certificación. exactamente, agradecemos mucho la participación de todos ustedes, muy contentos por esta hermosa historia que fue contada por todos sus protagonistas, ¿no? Y vamos a hacer entrega de un certificado a nuestro disertante. Se ve ahí. La Unión Americana de Numismática, en su 10º aniversario, se complace en certificar que don Gildardo Tobar Bonilla realizó la presentación del tema La Mujer del Billete, otorgado en la Escuela Virtual Numismática de UNAM el 27 de abril de 2025. Firmado por Jonathan Moscoso Briceño, promotor ejecutivo UNAM, por la doctora Damaris Mercado Martínez, directora ejecutiva de la Escuela Virtual Numismática de UNAM, y lleva mi firma también Rolando Renato Testolino, moderador de la Escuela Virtual Numismática de UNAM. Este certificado se lo vamos a hacer llegar, al igual que a don Mauricio Pardo y a nuestra protagonista, Adriana Martínez, también van a recibir certificados por parte de la Escuela Virtual Numismática de UNAM. Gracias, muchas, muchas gracias.
Gracias, gracias. Gracias de verdad. Esto para uno Gracias. como investigador es muy hermoso. Es muy hermoso. La verdad que Un sí. gran reconocimiento de parte de todos los miembros de UNAN y los que estamos aquí en la escuela virtual. Y estamos felices, ¿verdad?, de que por lo menos usted y don Mauricio están tomando esta iniciativa para tratar de reivindicar el nombre de Ariana y esa fotografía. Esperamos que todo sea un éxito. A todos, muchas gracias. Les esperamos en la próxima escuela virtual del mes de mayo y les deseamos, como siempre, muchas bendiciones. Nos vamos despidiendo, así que cada uno se saluda porque cerramos ya. Gracias otra vez. Gracias, Buenas gracias. tardes a todos. Gracias, gracias. Un placer. Hasta luego.